Bien, perfecto, sí. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra, ya en este año corresponde a nuestra cuarta sesión de Seminario de Educación que organizamos en el Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemática. Y hoy día nos va a acompañar Beatriz Aros, que ella es profesora de Matemática, Convención en Informática Educativa de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y actualmente está realizando un magíster en educación en mención en evaluación de aprendizaje. Beatriz hoy día nos va a compartir en el seminario su investigación para optar al grado de magíster, que está en proceso, y que se llaman Concepciones sobre la evaluación de los formadores de pedagogía en matemática. Beatriz, como te comentábamos, tienes aproximadamente como 30-40 minutos para exponer y la idea es que después vamos a hacer como un ronda de comentarios, preguntas, para que así puedan las personas asistentes al seminario hacerte consultas, ¿ya? Así que te invito a que si quieras puedas comenzar. Les pido a las personas que silenciemos el micrófono, cualquier consulta nos puedan hacer por el chat, y después cuando hagamos la discusión la podemos abrir. También dejar las cámaras, a veces es bueno dejarlas apagadas, porque eso ayuda también en caso para que las personas que tienen menos conexión sea más fácil. Así que todo tuyo, Beatriz, ¿ya? Ya, yo soy Beatriz, soy profesora de matemática, que actualmente estoy haciendo como mencionó Elena, estoy haciendo un magíster en educación, y hoy día vengo a presentarles mis hallazgos preliminares de mi proyecto de magíster, que corresponden a las concepciones sobre evaluación de los formadores de pedagogía en matemática. Entonces, para comenzar, les voy a hablar un poco de lo que es el contexto, de los antecedentes. Primero quisiera partir con qué es evaluar. Evaluar, en modo muy coloquial, es emitir un juicio de valor sobre algo con respecto a un referente. Ahora, según Esquivel, la evaluación de aprendizaje es un proceso sistemático de acopio de la información que permite al profesor emitir un juicio de valor sobre las adquisiciones o aprendizaje que alcanzan sus estudiantes como un resultado de participación en las actividades de aprendizaje, de enseñanza. Mientras tanto, la normativa chilena, que es definida por el decreto 67, que regula los reglamentos de evaluación, certificación y promoción, define la evaluación como un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. Ahora, hay distintas formas de clasificar la evaluación. Hoy día quiero detenerme en la finalidad, porque así como se nota aquí en Cepeda, es un ciclo. La evaluación hay que pensarla como un ciclo, y cada finalidad tiene su momento y su instancia para hacerla. El proceso parte en la evaluación diagnóstica, que es aquella que nos permite conocer cómo está el estudiante antes de la actividad de enseñanza. Y eso sí, nos da información sobre cómo está, obviamente, y sobre cómo vamos a hacer nuestra enseñanza también. La evaluación formativa, o como se conoce actualmente, evaluación para el aprendizaje, es aquella que mide al estudiante durante el proceso de aprendizaje y enseñanza, y permite tomar decisiones y retroalimentar para poder llegar al final, que es cumplir los objetivos de aprendizaje. Y finalmente está la evaluación sumativa, que es la que certifica y que a través de una nota o un símbolo, una letra, determina cómo está el estudiante al final del proceso. Y esta información puede servir como antecedentes para volver a realizar una evaluación de diagnóstico a nuestro siguiente proceso de enseñanza, ya que la enseñanza es cíclica, entonces la evaluación también.
hallazgos importantes sobre evaluación en Chile. Tenemos la información inicial. Tenemos que los egresados de formación educación matemática, en la prueba ENFIT, que es la que se realiza al finalizar los programas de formación inicial docente, obtuvieron un 60.4% de respuestas correctas con respecto al estándar en evaluación de aprendizaje. Si bien este resultado es aceptable, la variación entre las instituciones oscila entre un 33.3% y un 71.1%, que da luces a cuestionarnos qué sucede aquí en la evaluación. Por otro lado, la formación continua, esto se reproduce, lo que acabo de hablar se reproduce un poco en la formación continua, ya que en la evaluación de portafolio un 66.7% de los docentes obtuvieron un desempeño básico insatisfactorio, mientras que las áreas de portafolio que más deficientes fueron las de evaluación y la de reflexión. Otro resultado importante de destacar sobre la evaluación en Chile es este de estudio de la Agencia de la Calidad de la Educación en formación inicial docente, que sus más destacables hallazgos son que en la formación inicial docente la evaluación se concibe como una evaluación de aprendizaje, el cual es un proceso constante durante la enseñanza. Además, por otro lado, la formación se orienta a estrategias evaluativas desde un enfoque sumativo, y además esto se ve como reflejado en que no existe un consenso sobre la complementariedad de estos enfoques educativos o estas finalidades que es sumativo-formativo entre los docentes, entre los formadores. Por otro lado, los estudiantes señalan de que el sistema escolar lo ven como una oportunidad para hacer cambios en la evaluación, pero a la vez sienten que es un obstáculo, que puede detenerlos un poco a intentar innovar en la evaluación. El siguiente punto es que, muy importante para mi estudio, por cierto, es que la figura del formador es clave como modelo para aprender a evaluar. Y además ellos señalan de que si el docente que te enseña a evaluar sabe de la disciplina, es un valor agregado que es muy importante. Por otro lado, existe un desacuerdo en los efectos de las pruebas estandarizadas entre los directores de carrera y los estudiantes. Por un lado, los directores de carrera creen que las pruebas estandarizadas son una ayuda al aprendizaje y a la enseñanza, mientras que los estudiantes piensan que las consecuencias de estas pruebas estandarizadas son muy grandes y por tanto no ayudan a la enseñanza y al aprendizaje. Y un tema que es muy interesante es que no se trata, o es escasamente tratado, la evaluación para la diversidad. Y la diversidad no solo como aquellos que tienen necesidades educativas especiales, sino la diversidad como pensándolo en formas de cómo aprendemos. Existen distintas formas de aprendizaje, hay distintas formas de ritmos de aprendizaje, hay personas que son como más aplicados en lo que es la matemática, hay personas que les cuestan más, pero no tratamos cómo evaluar a ellos por separado, cómo evaluamos en la diversidad. Es interesante porque el decreto 83 habla de que la educación tiene que ser para la diversidad y en las aulas chilenas tenemos que educar para la diversidad, por lo tanto deberíamos poder evaluar para la diversidad. Es un tema que queda pendiente en la formación inicial. Ahora continuando con el rol del formador, el formador tiene un rol muy importante ya que son responsables de generar los cambios, reformas e innovaciones en las aulas y los planes de estudio.
sus decisiones pedagógicas sobre la enseñanza impactan sobre el entendimiento de los procesos de aprendizaje y enseñanza de los futuros docentes. Y la literatura menciona que existe poco apoyo a los formadores en sus primeros años de ejercicio profesional. Así que en pocas palabras, tomando las recomendaciones de mi profesora, en pocas palabras, nadie te enseña a ser profesor, nadie te apoya a ser profesor, nadie te apoya a ser formador. Ahora, con respecto al formador en matemáticas, ¿cierto? Dos estudios interesantes que quiero destacar hoy es que está el resultado de estudios de Postarev, que si bien esto es de formadores en general, abarca también formadores de matemáticas. Las concepciones sobre el propósito de la evaluación se dividen en 5 categorías, que van desde la medición de la reproducción del conocimiento hasta la medición del proceso y el desarrollo de los pensamientos de los estudiantes. Las prácticas evaluativas son esencialmente tradicionales, es decir, es la típica prueba. Y la gran mayoría de los académicos presenta una dificultad para explicar para qué se evalúa. Por otro lado, tenemos este estudio de Patterson, en el cual ven una forma diferente de evaluar el conocimiento matemático, pedagógico matemático de sus docentes en formación. Y ellos señalan algo muy interesante, que al tomar como inspiración la enseñanza de la matemática en educación básica para la evaluación en la formación inicial docente, genera un crecimiento o fortalece un crecimiento profesional tanto de los estudiantes en formación como de los formadores. Y otro punto interesante que sale de este estudio es que si bien la evaluación formativa promueve el aprendizaje y promueve la motivación para aprender, también le da pistas al futuro docente de cómo se piensa en matemáticas, de poder entender el pensamiento matemático. Ahora, ¿por qué tomar esta evaluación en la formación inicial docente y por qué estudiarlo desde la fenomenografía? Un poco de contexto antes de entrar. La fenomenografía es un enfoque investigativo que surge de lo empírico, surge a fines de los 70 y principios de los 80, con un estudio sobre las formas de cómo se aprende en los estudiantes, y eso se vio después reflejado en las formas de cómo enseñan los docentes, y desde entonces la fenomenografía ha estado bien mirando al docente cómo evidencia los fenómenos. Entonces la fenomenografía busca describir las diferencias cualitativas relacionadas con un fenómeno. Según Arkelin, el objeto de estudio de la fenomenografía es describir las variaciones de los significados, los entendimientos o concepciones en que los seres humanos vivencian un fenómeno. Contempla la forma, o sea, también contempla la forma o el nivel de conciencia con que el sujeto vive un fenómeno. Pero existe mucha literatura en fenomenografía sobre educación superior, pero poco en formación inicial docente. Y de la misma forma existe mucho sobre enseñanza, pero muy poco en evaluación. Entonces, los resultados de una investigación fenomenográfica se presentan como categorías de descripción organizadas jerárquicamente en un espacio de resultados. Aquí se puede observar en este ejemplo como el qué, el referencial qué es nuestras categorías de descripción, mientras que el estructural cómo serían nuestros espacios de variación. Entonces, ahora voy a dedicarme a hablar de mi estudio.
Mi estudio intenta responder a esta pregunta, que cuáles son las concepciones sobre evaluación de los formadores en matemáticas de carreras de pedagogía en matemáticas. Como metodología, este estudio es con enfoque fenomenográfico. Mi muestra está compuesta por 7 formadores de carreras tanto de pedagogía en básica como en matemática, de distintas universidades acreditadas por el Estado. El muestreo fue por conveniencia. Recuperamos la información a través de entrevistas semiestructuradas, individuales, de manera online, en torno a temas como qué es evaluar, cuáles son mis estrategias, cuáles son los instrumentos, cómo ha variado tu forma de evaluar, etc. Las entrevistas duraron aproximadamente 30 minutos y hemos hecho un análisis fenomenográfico, que todavía estamos en la parte preliminar, pero hemos leído profundamente cada una de las entrevistas para encontrar esta variación de concepciones. Primero una leída a todas por separado, una segunda lectura, y así sucesivamente hasta poder hacer esta profundidad. Mi muestra está compuesta por 3 hombres y 4 mujeres, o sea, 3 mujeres y 4 hombres. De formación inicial, la gran mayoría son profesores de matemática y el resto es licenciado en matemática. El 42.8% realiza cursos de contenido disciplinar solamente, el 14.2% realiza del área de la didáctica y el 42.8% realiza cursos tanto disciplinares como didácticos. En promedios de años de experiencia en formación inicial docente es de 11.7 años, siendo lo mínimo 6 años y el máximo 18 años de experiencia. Ahora vamos a continuar con los resultados preliminares de mi estudio. Aquí están mis categorías de descripción, que van desde lo más básico, que es la evaluación tradicional. Son 4 categorías que he descubierto. Y van, como dije, desde la evaluación tradicional hasta una evaluación como un proceso intrínseco de la enseñanza. A continuación voy a explicar cada una por separado. En primer lugar tenemos la evaluación tradicional, en la cual conciben por evaluación el mecanismo para calificar el aprendizaje de los estudiantes. Luego tenemos una evaluación en proceso, la cual los formadores conciben por evaluación una manera de recopilar información en base a criterios y expectativas del docente. Después tenemos una evaluación orientada al aprendizaje, en la cual conciben que la evaluación es observar y o medir el aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente tenemos la más avanzada, que es la evaluación como proceso intrínseco en la enseñanza, en la cual la evaluación ya es un proceso que es parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje para obtener evidencias del aprendizaje del estudiante. Aquí un poco notar que las primeras 2, el foco está en el docente. El docente es el que califica, el docente es el que asigna estos valores y califica al estudiante. Después, si bien está en la recopilación de la información, sigue siendo en base a lo que, de criterios o expectativas del docente, mientras que las siguientes 2 ya empieza a aparecer el aprendizaje, empieza a aparecer el estudiante y el foco ya está en los estudiantes. Ahora vamos a pasar a hablar de mis espacios de variación. Hoy día les voy a compartir 3 espacios de variación de mis categorías. La primera es con respecto a las estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación van variando desde lo que es al inicio de una evaluación tradicional, una prueba,
principalmente cada cierto tiempo o una cierta cantidad de ellas. Luego pasamos a una evaluación de proceso en la cual, si bien se realiza la prueba, existen talleres o aparecen los talleres o los individuales o grupales. Después la evaluación orientada en el aprendizaje, seguimos utilizando pruebas y talleres, pero aparecen más estrategias de evaluación, como las cápsulas de aprendizaje, como las exposiciones, como los informes. Y finalmente tenemos en la evaluación como proceso intrínseco de la enseñanza, que es mediante evaluaciones activas que corresponden a situaciones de desempeño profesional. Mi siguiente espacio de variación corresponde al uso de instrumentos de evaluación, que en un principio está la prueba de pregunta abierta, la tradicional prueba. Después en la evaluación de proceso tenemos que se usan las pruebas, pero aparecen las rúbricas. Pero las rúbricas dependen de la naturaleza del curso. Aquí los docentes me mencionaban de que si el curso tiene una naturaleza más disciplinar, se tendría a usar más lo que es la prueba, mientras que si es un curso con una tendencia más pedagógica, se empieza a utilizar lo que son las rúbricas y otras situaciones. En la evaluación orientada al aprendizaje aparecen las pruebas también y las rúbricas, pero la diferencia aquí es que las pruebas tienen sus propias rúbricas o sus pautas de evaluación. Y finalmente en la evaluación como proceso intrínseco de la enseñanza, principalmente se utilizan rúbricas, pero en algunos casos se utilizan las pruebas. Y respecto al propósito, en la evaluación, este es mi último espacio de variación respecto al propósito. En la evaluación tradicional se evalúa para certificar al estudiante. En la evaluación en el proceso se evalúa para certificar al estudiante, pero también para mejorar las estrategias de enseñanza del formado. En la evaluación orientada en el aprendizaje se evalúa para determinar desempeños profesionales. Y por último, la evaluación como proceso intrínseco de la enseñanza se evalúa para determinar el aprendizaje y para la enseñanza implementada. Aquí es interesante en este último punto porque ya la enseñanza y el aprendizaje van juntos y no separados, van en conjunto avanzando en el proceso. Otros hallazgos interesantes que he encontrado hasta ahora es que los docentes a mí me han descrito de forma ya sea así explícita o implícitamente que evaluar es complejo, es difícil, tiene muchas variables y es algo que cuesta, no es algo sencillo de hacer y es un hallazgo bien interesante porque uno cree que es fácil pero en realidad no lo es. Otro punto es que existe esta idea generalizada en todos los docentes de que la prueba debe ser un instrumento único e idéntico para evaluar cursos en paralelo, y esto se ve como fundamentado en lo que es como la justicia, de que si se ve la justicia de la equidad de estudiar a los docentes, a los estudiantes. Las situaciones de desempeño tienden a ser percibidas como estrategias más subjetivas. Ya hablo así como de exposiciones o trabajo, informes, tienden a ser vistas como más subjetivos, como que no es tan objetivo como la prueba. Que pasa el siguiente punto en el cual han mencionado que como la matemática es cerrada, ¿cierto? Es incorrecto o correcto.
las pruebas también lo son, entonces son objetivas. Otro punto que he encontrado es que los formadores no cuentan con capacitación para aprender a evaluar, que se condice un poco, o sea, se refleja un poco con lo que salía en la literatura de que hay poco apoyo para el formador. Nadie te enseña a ser formador, nadie te enseña a evaluar, pero tienen que hacerlo. Eso es un debe que tiene la formación inicial docente en sus formadores. Pero he encontrado algo que ya pareciera esperanzador, que es el hecho de que el trabajar colaborativamente, el trabajar con otros, pareciera que abre la posibilidad a ampliar la mirada en evaluación. Mis conclusiones que he llegado hasta ahora es que, bueno, la principal es que las concepciones de evaluación varían de una mirada tradicional, centrada en lo que es el profesor, en la calificación y en la enseñanza, a una mirada más avanzada, centrada en el estudiante y en el proceso y en el aprendizaje. Que es como lo mismo que concluye Postares en su estudio de concepciones sobre evaluación. Otra conclusión importante es que pareciera que existe una diferencia en las concepciones entre los formadores que enseñan cursos disciplinares y aquellos que enseñan cursos didácticos, y esto está mediado por el contenido y la disciplina que enseñan, que es algo que uno esperaría, ya que la didáctica viene con un componente más pedagógico que los cursos más bien disciplinarios. El trabajo colaborativo en la planificación y elaboración de las estrategias evaluativas es clave para adquirir concepciones de evaluación más avanzadas, en el sentido de que entre más trabajemos con el otro, más vamos a poder avanzar, vamos a poder conocer y avanzar, por lo menos lo que me han comentado los docentes en mi estudio. Y este es un punto bien importante también, que es todos los formadores inician en el mismo punto de reproducir los modelos conocidos, que por lo general es el modelo tradicional de evaluación. Sin embargo, a medida que van avanzando en su trayectoria profesional, van integrando otros modelos evaluativos, por la experiencia, por el trabajo colaborativo, etc. Y ahora yo presento aquí unos desafíos pendientes de la evaluación en la formación inicial docente, que algo que en primer punto yo creo que lo más desafiante es entender que los procesos evaluativos son subjetivos, independientemente del instrumento que se utilice. Aquí hay un estudio de Romagnano en el cual ella estudia 3 pruebas tipo test de Estados Unidos y concluye eso, exactamente, que todos los procesos son subjetivos. Y eso es debido a que la evaluación es un ser humano, es un proceso, es un juicio de valor realizado por un ser humano que está evaluando el aprendizaje, está haciendo un juicio sobre otro ser humano. Entonces, es subjetivo. Va a haber un grado de subjetividad, podemos mitigarlo con diferentes formas, pero finalmente va a haber un componente subjetivo. El segundo punto que creo que queda pendiente es la necesidad de espacios para discutir sobre la evaluación, distintos tipos de instrumentos y estrategias evaluativas en la evaluación con los formadores. Yo creo que si empezamos a, como había concluido también, a generar espacios de colaboración y de compartir lo que resulte, lo que no, qué instrumento me sirve, qué otro instrumento no me sirve, quizás va a empezar a abrirse esta mirada y ampliar la mirada y llegar a concepciones más complejas.
Tercero es incentivar otras maneras de evaluar, además de los formatos comunes que se ocupan. Y cuarto, esta iniciativa y los cambios que uno planea, yo creo, supongo que son a largo plazo. Es imposible pensar de que de un día para otro uno se convierta así como en un experto en evaluación, experto en aprendizaje y pueda hacer grandes cambios, pero sí llamo a que se vayan haciendo pequeños cambios. 5, yo creo que aprender a escuchar la voz de los estudiantes, tanto como para evaluar como retroalimentar. Creo que si estamos cambiando nuestras formas de, nuestros modelos de evaluación, hay que preguntar al estudiante cómo se va sintiendo, si le sirve o no le sirve. Anecdóticamente, yo para un trabajo tuve que, desde el magíster, tuve que entrevistar a unos estudiantes sobre esto, sobre cómo se sentían evaluados, y apreciar, y ellos podían, y algunos me decían, ¿sabe qué? Yo prefiero la prueba, me es más simple, puedo demostrar mi aprendizaje a través de la prueba, mientras que otros me decían, no, ¿sabe qué? Los trabajos son mucho más simples para mí, me puedo expresar mejor. Yo creo que hay que escuchar a la voz del estudiante. Creo que nos puede dar mucho feedback. Y por último, creo que invertir en los tiempos para la evaluación formativa y su propia retroalimentación es muy importante, no solo por el hecho de que es fundamental para el aprendizaje, o sea, para la evaluación del aprendizaje y fomentar el aprendizaje, sino también porque en este decreto 67 de la normativa le estamos pidiendo esto a nuestros docentes en el aula. Y como los formadores son modelos, ellos también deberían hacer esto, para que exista la tendencia de poder ir haciendo esto en el aula escolar. Bueno, con eso termino. Abro a preguntas, dudas, sugerencias, y también propongo yo estos temas para discutir. 2 preguntas es cómo evaluar matemática y cuáles son sus principales desafíos, y qué aspectos son los más difíciles de evaluar en matemática. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Beatriz. Muy Sí, interesante. muchas gracias. Sí, muy interesante. No sé si alguien en el grupo de los que estamos asistiendo a este seminario quiere hacer una pregunta sobre lo que expuso Beatriz o se anima a responder las preguntas que nos está invitando a reflexionar. No sé si alguien se anima. Yo me puedo hacer una pregunta, algo que me llamó la atención, obviamente, porque soy profe de matemáticas. Cuando estaba hablando de cómo en matemáticas muchas veces el tema de la evaluación como que se deja simplemente en qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Es como evaluar el resultado final y tal vez no se le pone mucha atención, digamos, al proceso o al trabajo, o a veces los profesores piden el desarrollo, digamos, que le decimos, o el trabajo, pero es simplemente para asegurarnos de que fue el estudiante el que resolvió el problema en matemáticas. Generalmente, claro, no se incluye como parte de la evaluación. No sé, de acuerdo a lo que tú, a tu investigación, digamos, que hiciste con respecto a esto en matemáticas, de fijarse mucho en el resultado, digamos, ¿por qué crees que el profesor de matemática tal vez tiende como como ignorar, digamos, el proceso de llegar al resultado final en las evaluaciones?
Desde tu investigación, digamos. En mi investigación, o sea, yo no hice esa pregunta en lo que es en los docentes, así como, ¿por qué te fijas solamente? Así que no te sabría decir con certeza, pero yo sospecho que es algo que ha estado como inspirado por siempre. Es como del ADN, por decirlo así, que es como una práctica que viene desde quizás siempre, de los años atrás, y siempre se ha ido como reproduciendo lo mismo, y se fue quizás intensificando con esto de las pruebas estandarizadas. Perfecto. Y finalmente, claro, o sea, yo concuerdo con lo tuyo, yo creo que también lo he hecho, el hecho de que pido el desarrollo, pero en realidad el desarrollo es como, ya, lo contestó él y no estaba mirando para el lado. Es como, claro, como una cosa así. Pero yo creo que es eso, es el hecho de las pruebas estandarizadas y de la prueba así como de opción múltiple. Creo que también es hipótesis. por supuesto. Hipótesis. Sí, completamente hipótesis. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario que a mí me parece súper interesante el tema que propones, porque generalmente, efectivamente, yo creo que tanto en el sistema escolar y en formación docente inicial se investiga más la práctica docente. Yo creo que tú decías que en la última concepción, que eso me llamó la atención, está como integrado la enseñanza y el aprendizaje. Y yo creo que efectivamente, por una parte, cuando se investiga en el campo, hemos dado mayor foco a la enseñanza, pero así sin considerar que eso se tiene que evaluar, porque en cualquier contexto esa práctica se evalúa. Y creo que quizás hay falta mayor espacio de investigación. Y en ese sentido, bueno, yo también investigo con formadores y una cosa que también puede contribuir a esta discusión es que efectivamente yo estudié las concepciones de los formadores y los formadores que eran más sofisticados, que tenían concepciones más complejas, una cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención es que ellos, como modelaban y se sentían que tenían que modelar y tenían más dentro de su enseñanza, el concepto de enseñar lo pedagógico, generalmente ellos, sin yo medir, porque nunca tampoco yo pregunté de evaluación en mi investigación, aparecía la evaluación. Y lo más interesante es que parecía que para poder, si yo quiero saber cómo enseña, tengo que hacer otros dispositivos, en el fondo, más complejos, como ensayo, como resolución de casos, no sé, ver un video, las producciones de los estudiantes, me decían otros formadores, que en el fondo es como yo voy buscando como otra estrategia, quizás no esta prueba clásica que tú hablas, que también es algo que ellos aplicaban. Pero si querían saber cómo el alumno estaba aprendiendo a enseñar, necesariamente tenían que complementarlo con otro. Y eso me pareció como interesante y me recordó ahora que te escucho a ti. Grecia hace una pregunta, la voy a hablar, dice, no sobre la pregunta de Darío, ¿no tendrá que ver con los objetivos que se plantean en el aprendizaje de la disciplina matemática? Ahí como... ¿Es una pregunta o es un comentario, Grecia? Igual respondiendo si es como un comentario, y yo creo que aún así podemos ser como creativos al momento de evaluar. Una pregunta. Porque los objetivos, claro, los instrumentos, el instrumento que yo use va a depender mucho de lo que yo quiera evaluar. Hay instrumentos, yo siento que todos los instrumentos pueden evaluar todo. Hay instrumentos que evalúan algo mejor que otros instrumentos. Por ejemplo, una disertación oral, probablemente una rúbrica va a evaluarlo mejor que una prueba, siendo que los dos son instrumentos de evaluación. Entonces, claro, ese es como el punto de que los objetivos, la matemática se ve como objetiva y se ve como bueno y malo, entonces obviamos como el desarrollo, obviamos el proceso, entonces, la construcción, claro. La construcción y la prueba clásica, así como clásica, no está como diseñada como para pensar en el proceso, por decirlo así.
Quizá haya forma de como modificar esa prueba clásica, quizá, no sé, poner una situación, como por ejemplo me decía una profesora, que ellos les ponían en estadística un espacio muestral y les decían, ya, créame un problema y después explícame por qué ese problema es el adecuado, por qué ese problema no otro. No solo basta con resolverlo, sino que también hay otras cosas. Entonces, como que uno puede abrirse a la posibilidad de experimentar. Ahora, sí, un pequeño comentario. Ah, perdón, Mirko tiene una pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación, profesora, profesora Elena. Gracias por estar y felicitaciones, Beatriz, también por el trabajo que estaba haciendo. Me surge la siguiente duda. No sé si a lo mejor lo tienes pensado para más adelante, que es revisar si existe coherencia entre lo que los profesores de alguna manera o el formador de alguna manera manifiesta a través de un discurso con la práctica o el instrumento que al final ocupa en su quehacer diario como docente, en este caso, dentro de la formación inicial. Te lo planteo porque estudiando quizá un tema parecido en relación a las creencias epistémicas del docente formador, y me he encontrado, bueno, los estudios indican que de alguna manera ellos tienen una creencia particular, pero al momento de llevarla a la práctica o de de desplegarse en el aula, no existe muchas veces esta coherencia. No sé si lo tienes pensado hacer, estudiar, de alguna manera desarrollar. Estuvo pensado en un principio. En un principio pensamos en encontrar estas como concepciones y como tratar de ver ¿cómo se llama esto? Cómo se relaciona con el instrumento y las prácticas evaluativas en sí. Pero era como muy grande, así que lo dejamos para después. Creo que lo vamos a hacer, no estoy segura, en el estudio, pero está contemplado. Yo creo que lo tengo como contemplado a futuro también en mi cabeza. El hecho de poder comprobar que lo que me están diciendo es coherente con lo que hacen, porque uno puede predicar mucho y practicar poco. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ibas a hacer un comentario, Darío? Claro, volviendo un poco al tema de la evaluación en matemática, que y un poco como no poniendo toda la carga en el profesor, digamos también, que no solamente los profesores de matemáticas son los que están acostumbrados a que la evaluación en matemáticas sea solamente del producto, sino que también son los estudiantes. Los estudiantes tienden a quejarse, de hecho, o tienden a frustrarse cuando las evaluaciones en matemáticas son diferentes de solamente la evaluación del producto. Una de mis experiencias, por ejemplo, fue que una de las pruebas que hice una vez en mi curso de cálculo 1, me di cuenta que muchos de estudiantes cometieron un error de simplificación algebraica. Entonces les pedí a todos, de manera también de que les diera como extra puntaje para la prueba, de que escribieran simplemente en una página, que me explicaran por qué les hice un error matemático, les pasé un desarrollo, y les dije, explíquenme qué es lo que se está haciendo mal, por qué está mal y cómo se tiene que corregir, ¿verdad? Y los estudiantes se frustraron bastante con la tarea, porque y una de las cosas que ellos, digamos, criticaban era el tema de que la encontraban un poco subjetiva, digamos, en el tema de evaluación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, los estudiantes también están como acostumbrados a que la pregunta, la evaluación sea un correcto o incorrecto nomás, digamos, en matemáticas por lo menos. Ese era el comentario que quería hacer. O sea, Una sí, costumbre general. yo estoy de acuerdo contigo, hay una cierta cultura de cómo se evalúa matemática, que, insisto, es parte del ADN, pero es como que si yo quiero hacer cambios en la evaluación, tengo que también preparar a mi audiencia, ¿no?
Entonces hay que ir preparándolos y decirles desde un principio, ya yo en este curso yo no te voy a evaluar igual como te han evaluado en todos lados, y vamos a ir trabajando. Es chocante cuando le cambian este formato de todas las pruebas a algo que es más variado, más de tener que exponer en matemática. ¿Qué es eso? ¿Por qué expongo en un curso matemático? ¿Por qué tengo que hacer un informe en un curso matemático si yo solo tengo que resolver y está el resultado? Eso también va de la mano cómo enseñamos. También cambiamos nuestras formas de enseñanza, también iría cambiando nuestras formas de evaluación. Hay que preparar a la audiencia. Sí. Sí, y yo creo que también es interesante lo que tú dices, porque es verdad, también uno viene programado como también fue evaluado en matemática en tu sistema escolar. Entonces yo creo que también si queremos innovar, o sea, los profesores que se están formando tienen el desafío que tienen que mirar la enseñanza desde la otra vereda, que ya no son estudiantes, tienen que razonar como profesor por una parte, pero ya tenemos 14 años en que nos han enseñado de una forma cómo se evalúa matemática. Yo creo que en toda la audiencia, todos hemos tenido esa experiencia, que nos evaluaron con pruebas tradicionales, con errores, que si estaba, no sé, pues mal el procedimiento, o quizás estaba bueno el procedimiento, pero estimé mal, estaba mala la pregunta. Entonces, yo creo que eso viene un poco programado. Entonces, creo que es interesante lo que tú planteas, que en la formación docente inicial, entonces hay que desprogramar, desaprender quizás, y volver a aprender nuevas cosas. Y eso es tanto para los formadores como para los estudiantes. Yo creo que es para ambos, además, es un doble desafío, o sea, es un espacio de aprendizaje evaluativo de ambos, no solo de los estudiantes. En el tema de la evaluación, incluso en matemática, incluso si el desarrollo está bueno y la respuesta está buena, eso no significa que haya un entendimiento de por qué funciona ese desarrollo. Exacto. Entonces yo creo que eso implica desafío, y sí me da mucho sentido lo que tú planteas, de que en el decreto, claro, hay nuevas normativas, se están instalando nuevas iniciativas dentro del aula escolar, pero esas iniciativas también se tienen que gestionar dentro de los programas de formación, porque ellos forman a los profesores. O sea, si queremos que se instale este análisis, por ejemplo, esa evaluación de la diversidad que tú planteabas, eso es importante que dentro de los programas de formación también se esté llevando a cabo. Y yo no sé si se lleva a cabo, por ejemplo, que hay análisis de la diversidad, por ejemplo. No lo tengo muy claro. No sé si alguien más quiere hacer otro comentario, consulta a Beatriz. Yo creo que estaríamos. Así que, Beatriz, muchas gracias por tu presentación. Esto es súper interesante. Yo creo que nos da pistas y nos deja más desafíos y preguntas que